palabra del Señor, porque en Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, de lo que se ve no fue hecho de lo que se ve, o sea, lo visible. Es decir, la palabra no la ve, la palabra es un sonido. Y quizá tú dijeras: ¿qué importancia tiene leer la palabra, oír la palabra, estar atento a la palabra, si yo no veo que produce un cambio en mí? Lo que decíamos ahí, empieza a humedecer, porque el universo, los cielos, la tierra, lo que hoy vemos, lo material, fue producido de algo que no se ve. Y aunque hoy tú no puedas ver la importancia de la palabra, cuando estás en constante contacto con ella, va a producir un cambio en tu vida. Amén. Ahora, mire aquí, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 61. Voy a darle lectura al versículo 60, 61 y después saltamos 63 y 68. Usted ya tiene el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice la escritura: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Cómo es la palabra? Dura. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿quiénes? Murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Vamos al versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada es, o para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? Te limpia, te purifica, quita todo aquello que no es agradable para Dios. Y cuando Jesús estaba dando un mensaje, ¿cómo le dicen sus discípulos? Dura es esta palabra, difícil es esta palabra. Porque no solamente hay que oír la palabra, sino que una vez que oye, uno tiene que ponerla por obra. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la Biblia también es como un espejo que revela nuestra ¿qué? Nuestra condición. Y yo me imagino que hoy, al venir a la iglesia, ¿verdad?, usted se puso de frente de un espejo, ¿verdad?, para peinarse, para arreglarse, para ver si convidaba, ¿verdad?, para ver si ¿cómo se llama?, salía bien. O si usted confió, ¿verdad?, de decir: no, así estoy bien, y salió. Cuando lo ve otra persona, ¿verdad?, le va a decir: ¿y ahora no te peinaste? Ahora traes la corbata medio chueca, traes el pantalón arrugado. Y cuando uno no examina o no está en la palabra, no va a ver uno esos defectos que hay que arreglar. Entonces, cuando Jesús le estaba diciendo esta palabra, los discípulos empezaron a ¿qué? A murmurar, a decir: ay, oye, el pastor vino enojado, ay, ahora sí apareció filoso, ay, ahora sí, ¿para quién será esta palabra? ¿Verdad? Empezaron, ¿verdad?, a decir: ahora estuvo buena la prédica, ¿no? La piedrica, ¿no? Puras piedras. No, mi amado hermano. El mensaje de la palabra de Dios es para arreglar los aspectos de nuestra vida que no están bien delante de Dios. Y cuando ellos empezaron a murmurar, le dijo: esto los ofende. El espíritu es el que da ¿quién? Vida. Y la carne para nada aprovecha, porque las palabras que Dios está hablando son ¿qué? Son espíritu y son ¿qué? Vida. Así que la palabra de Dios, lo primero que va a alimentar va a ser ¿qué? Tu espíritu. Tu espíritu. Eso es lo que va a alimentar tu espíritu. Por eso es que cuando tú abres la Biblia y quieres, ¿verdad?, oír el mensaje, te da sueño. ¿Por qué? Porque la carne te va a decir: eso no me gusta. ¿Eso de qué?
El espíritu y la carne se anteponen entre sí. Y tú, cuando naciste de nuevo en el evangelio, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento. Y es tu responsabilidad, ¿verdad?, que ese espíritu siga, ¿qué? Vivificando. ¿Cómo se vivifica? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo va en aumento? ¿A través de qué? De la palabra, que alimenta, ¿qué? El espíritu. La palabra dice que es espíritu y que son, ¿qué? Vida. Vas a mantener una vida espiritual a medida que tu comunión o tu unión con la palabra de Dios sea, ¿qué? Constante. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es, ¿qué? Es muerte. ¿Sí? Y eso nos separa, el pecado nos separa, ¿qué? De la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Pero el que oye la palabra atiende al consejo, ¿verdad? Y no se vuelve ya más esclavo del pecado. Por lo tanto, él mantiene, ¿qué? La vida, mantiene la libertad. Él es sobrio, ¿verdad? Y él oye la palabra. Usted y yo pasamos de muerte porque estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, pero oímos la palabra y nos llamó del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó a su luz? ¿Para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Pero esa vida debe de ¿qué? De mantenerse. Esa vida espiritual debe de mantenerse. Y yo se lo dije, ¿cómo se mantiene? Por la palabra, en el contacto con la ¿qué? Con la palabra. Tengo unas plantitas ahí que se llaman, o le dicen, la cuna de Moisés. Y ahí andaba yo buscando tips para que florecieran, viesen. Y esa planta tiene una característica. Y dice que si la tierra no está húmeda, se empiezan a decaer y se empiezan a marchitar. La tierra tiene que estar ¿cómo? Húmeda. Usted tiene que tener esa revelación que usted tiene que estar en constante contacto ¿con quién? Con la palabra. Si pasa un día en donde no está en contacto con la palabra de Dios, entonces su tierra finalmente se va ¿a qué? A secar. ¿Y sabe cuál fue la parte que cuando el hombre cometió el pecado, cuál fue la instrucción que le dio Dios a la serpiente? ¿Sí sabe cuál fue? La maldición, o la parte que le dijo: y te arrastrarás sobre la tierra. ¿Y qué comerás? ¿Qué comerá? ¿De cuándo se levanta el polvo? ¿Cuándo está qué? Entonces, cuando tú estás, como diría ahí, seco, por cuanto en la parte espiritual está enseñando que hay una sequedad, es que hay polvo. Y estás en la tentativa de que el enemigo te pueda atacar o devorar. Y tú tienes que estar en constante ¿qué? Contacto con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que finalmente no te vuelvas nuevamente esclavo del pecado, mantengas la vida que Cristo te da, pero por sobre todas las cosas, ¿verdad? Para que tú puedas declarar o oír, dice, y entonces viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar? Vivirán. Diga conmigo, vivirán. Ahora mire, aquí le doy esto. Si usted no aprende hoy aquí en la tierra a desarrollar su oído, ¿sí? Y finalmente a escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Para cuándo era la palabra de Dios? Para prepararnos para la... Ok, ahora respóndame. Dice que cuando Cristo venga, se oirá su voz como... Y los muertos en Cristo, ¿por qué resucitarán primero? ¿Por qué qué? Porque oirán su voz. Pero si ellos en la tierra no supieron escuchar la voz de Dios,
Imagínense cuando ya están muertos, ahí sí la oirán. Ya ve por qué lo está preparando hoy para la eternidad. Porque si hoy tú no te preparas a que tu oído escuche atentamente la voz de Dios, y Apocalipsis en la iglesia: el que tiene oído, que oiga. El que tiene oído, tienes que desarrollar tu oído espiritual. Porque si no lo aprendes a desarrollar, mis ovejas oyen y me siguen. Si no aprendes hoy a escuchar la voz de Dios y escuchas más la voz de tu carne, de tus deseos, de tus sentimientos, entonces discúlpame, mi hermano, pero no te estás preparando. ¿Para qué? Para la eternidad. Número 2, dígale: el que oye, duro, el que oye, cambia. Si no estás cambiando, es que no estás oyendo. Hechos capítulo 22, versículos 8 y 9. Habla de la historia o la conversión de Saulo. Amén. Yo entonces respondí. Esta es la versión textual que me gustó para poder desarrollar y dar a entender este punto. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Ahora bien, los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Saulo iba a perseguir a la iglesia, había tomado cartas, iba, y de repente en el camino una luz resplandeciente va, lo tira y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este versículo dice: muchos vieron la luz, muchos vieron el resplandor, pero solamente yo oí la voz. Tú puedes ver milagros, señales, maravillas, wow, qué hermoso culto, ver tantas cosas, pero si tú no aprendes a oír la voz de Dios. ¿Qué le dijo? Ve a una casa, ahí hospédate, yo enviaré finalmente a un siervo para que finalmente te recobre o te dé la vista. ¿Qué hizo Saulo? Siguió la instrucción. Así que el que oye, ¿qué es lo que hace? Obedece. Si no estás oyendo o si no estás obedeciendo, es porque no estás oyendo. ¿Por qué? Ya lo vimos en Mateo. Porque estás oyendo otras cosas. ¿Le ha pasado? A lo mejor a usted no, porque sus hijos son bien obedientes. Pero resulta que cuando yo, ¿verdad?, pido algo, ¿verdad?, le digo el nombre de mi hijo, de mi hija, y si veo que no vienen, entonces se me da, ¿verdad?, de que alzo un poquito la voz. Y cuando oyen, ¿verdad?, luego, te mandé a llamar. No te escuché. Entonces, si no están haciendo las cosas, es porque ¿qué? Porque no están escuchando. Y la pregunta es: ¿por qué llevan años y años en el evangelio? Porque no están ¿qué? Oyendo. Saulo oye la voz y sigue ¿qué? La instrucción. Ahora, hay una palabra en el libro de los Proverbios que se llama necio. Y un necio no es un tonto. Un necio es el que, a pesar de que sabe las cosas, no las hace, porque hace su propia voluntad. Eso es un necio. Entonces, si tú estás oyendo la voz y te dijo: no hagas esto, quita esto, deja ya esto, y no lo haces, una de dos: o no estás oyendo, o eres un.
Y estamos llamados a obedecerla o a hacer la voluntad de Dios. Entonces el que oye, ¿qué pasa? Finalmente cambia. Él oyó, aún, ¿verdad? Ananías, cuando lo manda y le dice: ve a la casa en donde está Saulo, y le dice: ay, ¿no es acaso el que se oye que mata a la gente? Sí. ¿Y qué hizo el discípulo? Obedeció. ¿Y Saulo qué pasó? Por obedecer, ¿qué hizo? Cambió. Entonces el cambio en tu vida no es tan difícil como lo crees. Depende de qué, de que aprendas a desarrollar obediencia. Cuando aprendes a obedecer, mira, las cosas son más fáciles de lo que tú crees. Pero cuando, como diría mi abuela, cuando te anecias y cuando quieres hacer tu propia voluntad, no, así son las cosas, entonces no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo: perdona. ¿Y por qué voy a perdonar? Suelta. ¿Y por qué voy a soltar? Y olvida. ¿Y por qué voy a olvidar? Da. ¿Y por qué voy a dar? ¿Por qué? Porque no estás, ¿qué? Escuchando. Y después: ¿y por qué, Dios? ¿Y por qué, Dios? Porque no estás escuchando. Y se lo he dicho, la palabra escuchar es Shema. Oye y obedece, va implícito, no es separado. Escuchas y obedeces. Número 3, diga conmigo: el que oye, abre. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice la escritura: y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pregunta, ¿verdad? A mí me pasa en la casa de mis papás o ya en la casa. Cuando usted está, ¿verdad? En su casa, quizá en la recámara, o está viendo su película favorita, o está usted entretenido y toca el bendito timbre. Inmediatamente usted se para, ¿verdad? Deja lo que está haciendo, va y abre. ¿Sí? No. Nadie quiere ir a abrir. ¿Por qué? Porque es más importante para ellos lo que están haciendo. Entonces me encuentro en este pasaje que es Dios llamando, 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 y ninguno escuchando la voz y diciendo: lo que yo estoy haciendo es más importante, es más interesante que lo que está ahí llamando. Pero me encuentro que el que oye y abre, ¿verdad?, se lleva una gran bendición. Porque dice: entonces si tú me abres, yo entraré a ti, entraré a tu corazón, y entonces cenaremos, estarás conmigo. Hay una ¿qué? Comunión con Dios. Muchos quieren la revelación, muchos quieren grandes cosas, pero nadie quiere abrir a Cristo su corazón y dejarlo entrar. ¿Por qué? Porque está más interesado en ¿qué? En abrirle a otras cosas. En lo digital, mis hijos me enseñan, porque yo casi no soy de ¿cómo se llama? Cuando se iniciaron las computadoras, imagínense. Pero hoy les llaman ventanas. ¿Cuántas ventanas puede abrir su celular? ¿Cuántas? Y usted está ahí: Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿verdad? Los buscadores, recetas de cocina. ¿Cuántas ventanas? Pero cuando dicen Dios, la oración, la lectura, el devocional, está tocando, te estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando. ¿Qué dice?
Mira aquí, Jesús estaba llamando a la puerta del corazón de los creyentes, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres que no se daban cuenta de que finalmente, ¿verdad?, Él intentaba entrar. Los placeres de este mundo, llámese dinero, seguridad, bienes materiales, ropa, póngale usted el nombre que usted desea, pueden ser muy peligrosos porque su satisfacción temporal nos puede volver ¿qué? Indiferentes al ofrecimiento de Dios. O sea que cada vez que usted alimenta más lo carnal, va a tener una total indiferencia a lo espiritual. Si hoy le digo, ¿verdad?, después del servicio, mi hermano, es esto, el otro, vamos a hacer como la tarea que dejó la pastora, ¿verdad?, vamos a hacer comida, se llena esto, se llena. Y el que no vino venía, ¿verdad?, y el que no sabía, el que no se enteró, supo y llega. Pero cuando dicen velada de oración, vigilia, ayuno, yo no sabía, pastor, no me enteré, no me dijeron esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno está más metido en las cosas o en los deseos de la carne, finalmente va a tener una indiferencia total a las cosas de Dios. Si descubre que es indiferente a la iglesia, a Dios, a la Biblia, ha empezado a sacar a Dios de su vida. Usted analice qué tan indiferente es a las cosas de Dios. Usted. Cuando se levanta, usted abre su Biblia, se pone a orar. Cuando usted se levanta, se postra en la cama y comienza a orar. Cuando usted se levanta, pone una alabanza y comienza a alabar a Dios. O cuando usted se levanta, inmediatamente abre el celular y empieza a ver mensajes, empieza a ver videos, empieza a ver memes, empieza a ver. Yo se los decía, ¿no? Se puede usted aventar toda una serie de Netflix sin parpadear, y otro, es que está bueno, y otro. Y a la predicación dicen de 30 minutos, pastor, porque se duerme la gente. ¿Por qué se duerme? Porque es indiferente a las cosas de Dios. Porque oye pesadamente. ¿Por qué oyen pesadamente? Porque finalmente están alimentando más que la carne. Entonces vemos que entonces el que oye, ¿qué va a pasar? Va a abrir. ¿Sabe qué pasa, por ejemplo, con mi hijo Abner? Él normalmente cuando pide, ¿verdad?, algunas cosas por una aplicación, ¿verdad?, que le traen, que le llegan a traer o eso, me dices, pa, estás al pendiente, porque si viene, ¿verdad?, y te llaman y tocan, abres, porque si llegan, ¿verdad?, y tocan y no abren, ¿qué pasa? Y para que vuelva nuevamente. Entonces, ¿y sabe él cómo está? Porque le conviene, le interesa, está diciendo no, y ya llegó, y hasta está, y ya viene, mira, y te manda el camino y registra, y ya llegó, y está, y cuando llega, es el primero que, no, yo abro, no se preocupen, yo abro, porque lee. Pero cuando no le interesa, oye, está tocando tu mamá que viene por las tortillas, ahí ábrale. ¿Quieres que otros le abran a Jesús? Y tú no le abres porque tú estás más interesado en ¿qué? En tus deseos. Entonces, ¿dónde tienes a Dios colocado? Diga conmigo, el que oye se sacia. Vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice la escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz
diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene ¿qué? Sed, venga a mí y beba. La sed representa, ¿verdad? Una ¿qué? Una necesidad. ¿Alguno tiene una necesidad? Venga a mí y sáciese. ¿Alguno tiene una situación difícil o eso? Venga a mí y yo le daré la respuesta. Y mire aquí, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá jamás sed. Dios satisfaciendo o saciando cada área de tu vida. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que alzó la voz. Entonces el que escucha, ¿qué hace? Se sacia. Es decir, que cuando por ejemplo tu cuerpo tiene hambre, ¿qué tienes que hacer o qué haces normalmente? Porque si no comes ese chocolatito, ¿verdad? Te transformas. Como a cada uno, ¿verdad? ¿Qué tienes? Me dicen mis hijos: ¿qué tienes, pa? Hambre. Tengo hambre. Y si no me sacio, entonces empiezo ¿a qué? A enojarme, a irritarme, a desesperarme. Entonces ya vistes cuando no te alimentas de la palabra de Dios, cómo tú reaccionas. Nos pasó, ¿verdad? Se tardan para servir. Yo ya había servido, yo ya traigo hambre, no desayuné, esto, el otro. ¿A qué horas, mujer, me vas a dar de comer? Ya tengo hambre. Y hasta los panes ahí estaban y todo eso. ¿Por qué? Y empezó ¿a qué? A revelar su verdadera ¿qué? Porque no estaban ¿qué? Saciados. Jesús, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, fue llevado al desierto. Y entonces el diablo lo tentó ¿qué? Y Jesús ¿qué tuvo? Hambre. Lo señala la Biblia. ¿Qué tuvo? Entonces tienes hambre. Y vino el enemigo y dice: si eres hijo de Dios, ¿verdad? Ordena que estas piedras se conviertan en pan y cómetela. Ahí está. Pero ¿qué él dijo? No solamente de pan, sino de ¿qué? Entonces, ¿sabes cómo se controla tu enojo, ira? Cuando te alimentas de la palabra. Decía mi esposa algo cuando le decía, yo le digo: tú no has buscado de Dios, tú no has orado. ¿Cómo sabes que no he orado? Yo lo sé. Que el pastor es adivino. No, líbreme el Señor. Pero la Biblia lo enseña. Tus hechos demuestran lo contrario. Porque no hay palabra en ti. 40 días ayunando y deseando, y no dice: y Jesús esperaba ansioso que se levantara el ayuno para luego entrarle. Después de eso fue llevado a una ¿qué? A una prueba de que verdaderamente estaba ¿qué? En búsqueda de Dios, en comunión, en intimidad con Dios. Y lo tentaron, lo probaron, y después de resistir todo eso, dice la Escritura que vinieron ángeles y le atendieron, le sirvieron, le adoraron. Entonces yo encuentro que el que verdaderamente oye la palabra de Dios, su alma está ¿qué? Saciada del bien de Jehová. Está saciada de la palabra de Dios. Está saciado de ¿qué? De la vida eterna. Y cuando venga una prueba, va a reflejar ¿qué? ¿De qué se ha alimentado? Cuando usted se siente mal, va al doctor, ¿cierto o no es cierto? Y después de hacerle un estudio, ¿qué es una de las cosas que primero le cambian? ¿Qué?
¿Por qué? ¿Por qué le cambian el alimento? Porque seguramente usted no ha comido, no sabe qué comer bien. Porque la mayoría come lo que qué, lo que quiere, lo que desea. Ahora es no lo que necesita. Entonces el que se sacia de la palabra de Dios no tiene qué, no tiene necesidad de lo que ofrece el mundo, porque su alma está qué, saciado. El que dice, ay pastor, ore por mí, porque ay se me presenta cada cosa y ay siento que me digo, aliméntate de la palabra y vas a ver si no vas a resistir. Ay pastor, es que mire, usted sabe cuánto amo las papas. Y en esta vez hasta de todos sabores y colores me trajeron y pastores y hasta me llevé a la casa, fíjese. Me dejó solo, pero bueno. Y cuando yo todavía no estaba en Cristo, me enojaba, aventaba yo los platos. Otra vez, si ya saben que no me gusta, si ya hay siempre, hasta parece que se ponen todos en contra de mí. Y empezaba a salir mi carne. ¿Sí? Cuando tú te alimentas de la palabra del Señor y del bien de Dios, y vienen esas mismas papas, tú no vas a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque Dios ya ha ido transformando tu alma y ya finalmente te ha dado dominio propio sobre tu carne. Pero cuando no te sacias de la palabra del Señor, entonces finalmente viene esa evidencia de la carne. A ver, vea no vea, porque va a decir, vea a los cielos. Salmo 36, versículo 8 y 9. Vamos rápido a la palabra. Mire aquí. Salmo capítulo 36, versículo 8 y 9. ¿Lo tiene? Dice la escritura: los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida y la luz con la que veremos la luz o vemos la luz. ¿De qué te sacia Dios? Dice que ahí, que en la casa de Dios finalmente te va a permitir tanto beber y alimentarte de todas sus delicias. Entonces, si tú oyes, ¿cómo vas a estar? Saciado. ¿Qué es la saciedad? Esa satisfacción de decir, ya no más. ¿Ya? Cultura nos pega porque nos dicen, otro poquito y otro poquito. Pero cuando tú estás satisfecho, finalmente dices, no más. No le vas a dar entrada a qué. Tú no le vas a dar. Cuando tú estás satisfecho, finalmente no vas a darle entrada a los placeres o a los deleites, por más, ¿verdad?, que te los ponga, ¿verdad? Cuando estás ¿qué? Hay un dicho, una frase: ¿tú comes para vivir o vives para comer? Tú comes para vivir, entonces tú vas a elegir tus alimentos, no los que te gustan, los que son necesarios, proteínas, todo lo que necesita tu cuerpo. Pero si vives para comer, entonces vas a vivir queriéndote acabar todo, probar todo, agarrar de todo. Y al final, o ya ni al final, te van a decir: señor, señora, usted ya no puede comer esto. ¿Por qué? Porque no aprendiste a ¿qué? A saciarte. Pero la escritura me enseña que el que oye, ¿sé qué? Se sacia. Mi pregunta es, hay un canto que dice: Cristo es nuestra plenitud. O sea, en Él encontramos ¿qué? Todo. En Cristo encontramos ¿qué? Mi pregunta es:
Si en Cristo está la plenitud de todo, ¿qué necesitas ir a buscar al mundo? ¿Acaso Cristo no te llena? ¿Acaso Cristo no te satisface? ¿Acaso Cristo no dice, sabes qué? Él es todo para mí. Porque tú aprendes ¿a qué? A escucharlo. Voy a poner a lo mejor un ejemplo absurdo o burdo, pero por ejemplo en la relación marital, si yo a mi esposa, ¿verdad?, le digo, ay amor, qué hermosa te ves, mira, hoy te arreglaste, me gustas, esto, el otro, ay, aquí, infinidad de cosas. La mujer es auditiva, el hombre es visual. Si yo constantemente con mi esposa, yo finalmente le estoy satisfaciendo, estoy diciéndole todo aquello, ¿usted cree que tenga necesidad de escuchar otra voz? ¿O de que quiere escuchar otra voz? Pero cuando yo olvido eso, ¿qué le pasó a Eva? ¿A quién escuchó? A la serpiente. Si tú olvidas tu relación con Dios y tu comunión con Dios, por el otro lado va a estar la serpiente. Uy, no, eres desvalorado, mira, no, aquí no te quieren, aquí esto. Y empezaste ya a escuchar otra, porque no aprendiste a escuchar ¿sí? Entonces usted no crea que cuando ay, pastora, qué guapa, ay pastora, pero si no está satisfecha en la parte de que yo, esposo, cubra esa parte el enemigo va a entrar. Y así es en cada una de nuestras áreas. Si tú no escuchas la voz de Dios y te sacias del bien de Dios, dice aquí, el que oye se sacia. Y si tú acaso cuando tú pasas tu tiempo de comunión, escuchas eso, aunque venga el pecado, tú no le vas a abrir la puerta. Pero cuando no te saciaste, porque piensas que tu versículo en la mañana te va a satisfacer, o tus 3 minutos de oración te van a llenar, y sales hacia el mundo, ¿qué pasa cuando el estudiante, ¿verdad?, le dice la mamá, le prepara el desayuno y dice, no, nada, come bien, no, allá veo que como? Sí, a ver, allá ves que comes. ¿Y qué comes? Cuando trabajaba yo en el transporte, comía yo mi pato al orange. La hermana sí sabe, ¿verdad? Decía, ay, el pastor hasta pato al orange se echaba. Se ve que sí dejaba el transporte. No, mi gansito y mi Fanta, ¿va? Y con eso mataba el hambre. Si en la mañana tú no tienes tu tiempo de oración y de comunión con Dios, y tú sales al mundo, ¿sabes de qué te vas a llenar? De la vanidad de los ojos, de la vanidad de lo que se te presente. Porque saliste ¿qué? Vacío. Le paso este tip para los que vayan al supermercado. Nunca vayas con hambre al supermercado. Nunca vayas a hacer compras al supermercado con hambre, porque vas a querer comprar todo porque tienes hambre. Y esto, y cuando sales dices, pero ni lo necesitábamos. Mi esposa dice, tú eres bien, comemos y luego me sacas a pasear y luego me dices, ¿qué se te antoja? No se me antoja nada. Y luego ya como para decir, para no desairarte, bueno, ya un helado. Acá sale más barato. Pero así es con la palabra. Si tú te sacias del bien de Dios, si tú tienes comunión con Dios, si tú lo buscas de Dios, cuando vayas al mundo, estés ahí, finalmente tú estarás satisfecho de Dios y no vas a querer nada de lo que te ofrezca el mundo.
Pero tristemente, ¿qué es lo que pasamos? Salimos con el estómago vacío y no somos saciados. Diga conmigo: el que oye deja de ser legalista. Ay. Hechos capítulo 11 versículo 8, 10, y vamos a leer después el versículo 18. Dice la escritura: no, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió ¿cuántas veces? 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. Versículo 18: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Es el hecho que relata Pedro, ¿verdad? Cuando estaba, mire aquí qué tremendo es. ¿Dónde estaba Pedro hospedado? ¿En la casa de quién? En la casa del Simón el curtidor. Iba a ir a la casa de Cornelio, pero estaba en la casa de ¿dónde? ¿De quién? De Simón el curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿Qué es un curtidor? ¿Trabaja qué? Las pieles. Para trabajar las pieles, ¿a quién se le quitan las pieles? ¿Cómo tienen que estar los animales? Muertos. ¿Para qué tanto esto? La ley decía que el animal o el judío no podía tocar un animal muerto. Pero cuando le llega la voz, ¿verdad?, del cielo, sube a orar, entra en éxtasis, desciende una sábana, un lienzo, y vienen animales, ¿verdad?, de diferente tipo, y la voz le dice: mata ahí. Y entonces Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo crees? Si la ley, yo cumplo la palabra, yo obedezco esto, yo hago esto, y ahora me dices que coma y que mata y que mate, ¿verdad? Que mate, perdón, y que coma. No he hecho nada impuro. ¿No había hecho nada impuro? Estaba en casa de un curtidor. Pero cuando le dice la voz de Dios: haz esto, ¿qué decimos? Y el religioso es así, ¿verdad? Esto sí, no, esto no. No. ¿Cómo me pides que es esto? Pero si hace otras cosas, ¿verdad? No, pastor. Yo ni una palabra corrompida sale de mí. No sale palabra corrompida, pero ¿qué tal los ojos ven otras cosas? ¿Cuántas veces le habló la voz? ¿Por qué le habló 3 veces? Porque no quería oír. Y él le dice: tú no llames impuro a lo que yo. Es más, no te opongas a mis designios, a mi soberanía, a lo que yo quiera hacer. No me pongas límites. Y entonces ahí es donde le dice, ¿verdad? Finalmente, ve, porque te buscan ahí abajo. Y eran igual 3 hombres que lo habían llamado de la casa de Cornelio para que les predicase el evangelio. ¿Qué quiero decirte? Que el que oye la voz deja de ser ¿qué? Legalista. ¿Qué es decir? Vayamos a predicar allá. No, pastor, ¿y qué tal si nos contaminan? ¿Qué tal si nos no, ¿qué tal si esto? No, y siempre oponiéndose a todo con tal de no cumplir la voz de Dios. Porque no sigue las reglas de Dios, sino las reglas de ¿quién? Del hombre o de su propio yo. Cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, quitas esas barreras mentales y le das la oportunidad ¿a quién? A Dios de obrar. Y a Pedro se lo demostró cuando le dice, entra a la casa de Cornelio y le dice: ustedes saben
cuán vergonzoso es que yo como judío entre a la casa de. Pero estoy aquí no por voluntad, sino por obediencia a Dios. Y le revela a Cornelio el sueño y le da una gran lección. ¿Cuál es la lección? No le pongas límites a Dios, no encasilles a Dios. El que oye la voz, como Ananías, ve y ora por Saulo. Pero ese mata, pero ese es bien pesado, pero ese tiene cara de enojón, pero ese es esto, pero esto, el otro aquí. ¿Por qué le pones límites a Dios? Ve y compártele el evangelio. No, no va a querer, no va a hacer esto. Ve y háblale a tu jefe, a tu compañero. No, y si me rechaza, y si es esto, no, porque ahora ¿cómo? ¿Por qué le pones límites a Dios? El que oye la palabra de Dios deja de ser legalista. Amén. Diga conmigo: el que oye sale de la cueva. Ay, me gustó ese. Otra vez: el que oye sale de la cueva. Toca el hombro de tu hermano y dile: es tiempo que salgas de la cueva. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38 al 40, y después vamos a leer del versículo 42 al 44. Jesús, de nuevo profundamente emocionado, se acercó a la tumba. ¿A dónde se acercó? Que era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y Jesús le ordenó: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le advirtió: Señor, tiene que oler ya, hiede ya, pues ya lleva sepultado 4 días. Jesús le contestó: ¿no te he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios? Y ahí vamos al versículo 42. Jesús alzó la vista y dice, y alzó la voz: yo sé que me escuchas siempre. Si me expreso así es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto con las manos y los pies ligados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo andar, déjenlo libre. Jesús orando por Lázaro, ¿verdad? Él sabía que finalmente ya le habían dicho que él estaba enfermo, y dándoselo a los discípulos le dijeron: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad?, sea dada a conocer. Jesús le conmovió el hecho de llegar a esa ciudad y ver a su amigo como muerto, ¿verdad? Pero aún ahí dice que finalmente emocionado, él se acercó hacia la tumba y él, ¿verdad?, alzó la voz potente y dio una orden. Cuando usted ve la historia, se empezaban a oponer. ¿Quién primero? Marta. ¿Qué le dijo? Ya hiede, ya está echado a perder, ya no tiene caso. ¿Para qué le predicas si ya no tiene solución? Déjalo, ya es un borracho, ya déjalo, es un caso perdido, ya no hay solución. ¿Para qué sigues orando? Déjalo ya ahí. El que oye sale de esa situación. Dice que David estaba en la cueva de Adulam porque había sido perseguido. Amén. Aún también Eliseo, cuando oyó la voz de Jezabel, se fue a esconder ¿a dónde? A una cueva, y tuvo miedo. Y así hay mucha gente, ¿verdad?, que el mundo le ha dicho: tú no sirves para nada, tú eres esto, tú eres lo otro, aquí, allá. ¿Y a dónde va? A la cueva. Y a David lo siguieron, ¿verdad?, la gente endeudada, enferma. Los valientes de David, antes de ser valientes, se fueron ¿a dónde? A la cueva. ¿Dios te quiere en la cueva? Dios no te quiere en la cueva. ¿Cómo salgo de esa situación? ¿Cómo salgo de esa parte? Tienes que oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué alzó la voz? Quiten la piedra. Pero mire ahí en la sepultura en donde estaba, en una cueva. Y hoy es como lo dijéramos, en la parte de que ellos finalmente
lo hacen hacia abajo. ¿Y cuántas, cómo le llaman, lápidas o cuántas fosas, cuántas hay? Tú puedes estar aquí y tú puedes estar así, y si tú no recibes o tomas esa palabra, de aquí a 8 días puedes venir y puedes seguir en la misma cueva, en la misma situación. Y tú puedes decir: ore por mí al hermano, ore por mí. Y Dios te está diciendo: tienes que escuchar la palabra, porque la palabra es la que te va a dar vida. La palabra es la que te va a sacar de esa situación. La palabra es la que te va a decir: ¡hey, Lázaro, sal fuera! ¡hey, Manuel, sal fuera! ¡hey, Roberto, sal fuera! ¡hey, Jorge, Pedro, Juan, sal fuera! Específicamente la palabra para sacarte de esa situación. Aunque otros decían: ya déjalo así, ya está bien, es caso perdido. Jesús dijo: no. En esto será glorificado mi Padre Celestial. El mundo dice que no, Dios dice que sí. El mundo dice es caso perdido, para Dios no hay caso imposible. Pero es la palabra. Por eso es que vuestros sentidos espirituales tienen que estar como atentos. Nuestros sentidos espirituales tienen que estar conectados a la palabra, porque una sola palabra puede cambiar tu vida. Una sola palabra puede cambiar tu situación. Cuando tú vas con el médico y te da una sola palabra, cambia nuevamente tu semblante, ¿verdad? Elías, ¿verdad? Elías, cuando oye, le dice: ciertamente hoy tu cabeza estará en un plato. Y una sola palabra, y él se fue a dormir, dejó de predicar, tuvo miedo, sintió inseguridad: yo no soy mejor de mis padres, mátame. Una sola palabra. Y cuando llegas aquí, sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, palabra tras palabra. Por eso es que dice: el que tiene oído, oiga. Si tú no aprendes a oír y a estar atento, ¿verdad?, a lo que te conviene, ¿verdad? Porque aquí no, pero en otros lugares, ¿verdad?, que se da que cuando hay algo interesante, ahorita, porque no oigo bien, no me dejas oír. Y hasta ahí está atento a qué. Atento a lo que quiere oír. Pero cuando no le interesa lo que se está hablando, ¿qué hablaron? A mí a veces mi esposa, ¿verdad?, me dice: ¿y no escuchas? No, porque no me interesa. Yo estoy viendo aquí, estos están platicando, no me interesa. Yo estoy, mis sentidos en lo que me interesa. Tú vienes aquí a estar escuchando el mensaje, pero quizá tu mente está interesada en la comida que vas a comer, o está escuchando la voz que dice: ay, ahorita abro la ¿Estás oyendo esa voz? O estás la voz diciendo: ya tengo sueño, ya no puedo más. Estás escuchando esa voz porque es lo que te interesa. Es lo que te interesa. Y cuando, mire aquí qué tremendo es esto. Ya estamos a punto de concluir. Tú vienes a la palabra y Dios te da una palabra,
pero no es la que tú querías escuchar. Entonces dice, muchos van a querer escuchar lo que quieren oír sus oídos. Esta palabra no me gusta, no es la que requiero. Yo quiero oír lo que yo quiero. Y se van a otro lugar a escuchar lo que ellos, no lo que necesitan. Por eso es que una palabra te puede sacar de esa situación. Una palabra de Dios. Él pudo, cuando Él descendió, dice que todas las tumbas se abrieron y salieron los muertos en el día de su resurrección. Pero Él no quería sacar a todos, solo quería sacar a Lázaro. Entonces tú tienes que estar interesado. ¿A quién le interesa salir de la cueva? ¿A quién le interesa salir de la cueva? Tú tienes que estar atento a la palabra. Tú. Y mira aquí, cierro con esto. El que oye, diga conmigo, el que oye, acepta el llamado. Juan 21, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 17 al 19. Simón, hijo de Juan, le preguntó a Jesús: ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, tú te vestías solo e ibas a donde querías. Pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te vestirá. Después te llevará a donde no quieras ir. Y él dijo esto para mostrar cómo iba a morir Pedro, para darle honra a Dios. Después de decir esto, Jesús le dijo: sígueme. Dios te saca de la cueva, Dios te hace un llamado y Él te pregunta, y Él te dice: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Cuida de mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Ok. Y Él le da una profecía a Jesús de cómo iba a morir, pero le dice y le enseña, ¿verdad? En el cual le dice: antes, cuando eras joven, te vestías solo e ibas a donde querías. Es decir, ¿verdad? Cuando andabas en el mundial, hacías lo que querías. Aquí ya no, aquí vas a hacer mi voluntad. Por eso es que Jesús te pregunta: ¿me amas? Si me amas, entonces vas a hacer lo que yo te esté diciendo. Porque antes eras joven y hacías, ¿verdad? Te decía: no te vistas así, no te sientas así, no te pongas así. Eras joven, hacías lo que querías. Pero aquí en la iglesia o en el evangelio, amada iglesia, ya no puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, como el joven rico, se fue triste. Porque el que ama a Dios, ¿saben dónde está su gozo y su felicidad? En obedecer a Dios. No lo ve como una carga. Por eso le dice: ¿me amas? Mi esposa, cuando nos conocimos, ¿verdad? Ella me dijo, antes estaba yo más guapo. Y ella me dijo: yo te amo. Y yo le digo: ¿tú no me puedes amar? ¿Cómo sabes que no te puedo amar? Porque no me conoces. Tendrás un sentimiento, me podrás querer, pero amar es conocer. Y eso es con el paso de los años, del trato, la parte de, ¿sí? Y entonces se va esa relación, se va dando, se va esto. Pero a través de ese amor, ¿qué es lo que va a pasar? Ella me va a seguir. Cuando tú amas, tú no condicionas. Cuando tú amas, tú no preguntas. Cuando tú amas, verdaderamente lo das todo. Cuando tú amas, ¿verdad? No se te hace carga, no se te hace difícil, no se... ya 20 años durmiendo del mismo lado contigo, ya hasta me duele aquí. No. Ya 20 años veo y la misma cara, cámbiatela. No.
Cuando tú amas, no se te hace carga, no se te hace pesado. Y Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿En verdad me amas? Porque antes hacías, ¿verdad?, lo que querías, Pedrito. Sacabas la espada y cortabas las orejas, ¿verdad? Antes hacías esto, acá hacías, eras joven, eras impetuoso. Pero ahora ya no. Ahora vas a rendir tu voluntad sobre de mí. Le dijo: tú sabes, Señor, que te amo. Y entonces ahí le dijo, después de decir esto, le dijo, él dijo esto para mostrar cómo iba a morir, y Pedro para dar honra a Dios. ¿Sabes cuál es la mayor honra y gloria que tú le puedes dar a Dios? Cuando tú decides morir a tu yo. Cuando tú decides morir a tu viejo hombre. Cuando tú decides decir: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí, y Él va a ser glorificado, porque ya pasaste de muerte a vida. Antes yo decía: es que los González y los González y los González. Ahora ya no son los González. Decía: yo, mi orgullo, yo voy a salir adelante, yo puedo, yo. Y dice: ya no tú, ahora soy yo. Bástate de mi gracia. Cuando tú oyes y aceptas el llamado de Dios, ya no es lo que tú quieres, sino ya es lo que Dios quiere. Por eso es que yo le decía que el efecto de la palabra de Jesús es poderoso. ¿Por qué? Porque la palabra, al que la oye, vive, te hace cambiar. Le abres la puerta a Jesús, Él te sacia, te satisface en cada área. Quita esa estructura legalista de tu mente y finalmente te hace sacar de esa situación difícil. ¿Para qué? Para aceptar el llamado que Dios tiene para ti y colocarte a lo que Dios te diseñó y para lo cual te formó. Pero si tú no estás oyendo la palabra, entonces finalmente es porque, como lo dijimos en Mateo, oyes, pero oyes ¿qué? Pesadamente, porque tu deleite no está en la palabra, ni está en Dios, está en otras cosas.